Muy buenos días, bienvenidos a Pluma y Tintero, bienvenidos a 50 Estudio TV, programa número 2 de la temporada, y hoy nos acompaña otra sensacional escritora como es Teresa Álvarez Olías, ganadora también, una de las 4 ganadoras de los premios RQB, es decir, los premios Roberto Quintana Betancourt, el padre de la gran escritora y también ganadora de los primeros premios Europa, Soraya Quintana. Teresa Álvarez ha escrito 7 libros, en concreto: Volando de una ciudad a otra, Noche de máscaras, Campo de amapolas, El retablo, El sol de diciembre. Ahora también daremos una primicia con respecto a ese libro. Ventana al mundo y Ventana al mar. Es economista, asesora financiera, aparte de lectora y escritora, lógicamente. Ha publicado, como digo, esos 7 libros, y como ella misma confiesa, la lectura y la vida son el alimento fundamental para desarrollar sus obras. Pertenece, agarraros, a la Unión Nacional de Escritores de España, y realiza 3 cosas que son fundamentales para cualquier escritor. Interviene en muchos coloquios literarios, está muy activa en redes sociales, algo que es fundamental, y colabora con otras web literarias. Tiene su propio portal digital, www.teresaalvarezolías.com, y en cuanto a sus éxitos, en 2011 quedó finalista del certamen número 11 de narrativa corta Villa de Torrecampo. El 2014 marca un punto de inflexión en su vida, porque gana el segundo certamen de relato corto Ahí es nada, Eloísa García Lorca, con su obra La Ventana. Y también en 2020 quedó finalista de la edición número 31 del Premio de Narración Breve de la UNED por el relato Despertar en la playa. Importante también, imparte un taller de edición online y presencial para escritores, es decir, siguiendo los pasos desde cero, escribimos un libro, luego le publicamos y luego damos a conocer el libro, algo fundamental. Además ha publicado 4 relatos en el portal digital www.lectu.com, en concreto Adiós a los almendros y a las liras, Amenaza en la sierra, 1941, habla de la posguerra española, ahora mismo no lo comentará, y también Desde la enfermería. Nos acompaña ya una sensacional escritora como es Teresa Álvarez Olías. Bienvenida a tu canal, bienvenida a Pluma y Tintero y a 50 Estudio TV, Teresa. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras tan elogiosas. Yo soy simplemente una escritora que intenta plasmar lo que le pasa por la cabeza en libros. Pero bueno, lucho bastante por promocionar los libros, por leer, por estar en el mundo cultural que nos rodea, pero simplemente hago un desahogo escribiendo. Bueno, eres una gran escritora y de hecho, fíjate, te lo comentaba fuera de antena, tenemos también público, y todas las opiniones también y todas las preguntas las podéis formular, ya sabéis, al 636-265-798, o también a través del chat, y nos las hacéis llegar y nuestro querido técnico os las lee gustosamente y la compartimos en este coloquio. Ya sabéis que los sábados son de literatura en 50 Estudio TV, los sábados son de Pluma y Tintero. Bueno, fundamental, ahora te iré comentando, te iré preguntando por cada una de las temáticas de estos magníficos 7 libros, pero lo primero, Teresa, viendo un poquito tu trayectoria, importante, ¿no? Ese año 2011, cuando quedas finalista de ese certamen narrativo, y sobre todo el 2014, ¿no? Yo creo que marca un punto de inflexión en tu vida, ganando ese segundo certamen de relato corto con la obra La Ventana, ¿no? Cuéntanos cómo fueron esos 2 grandes galardones, ¿no? Quedar finalista y 3 años después ganar ese segundo certamen de relato corto, que fíjate el nombre que lleva, ¿no? Eloísa García Lorca. Sí, pues muy bien, porque todo lo que sea participar pues es emocionante para los autores, pero ganar un premio significa una inyección de moral y de autoestima muy grande, y te corrobora un poco como escritora. Dices, bueno, pues le ha llegado a alguien y le ha parecido bien. Como en todos los certámenes, ganar pues siempre es muy subjetivo, pero siempre, como digo, te ayuda mucho. Y yo no lo di
no le di quizá la importancia que tenía a ese premio, pero con los años, Soraya Quintana, que es amiga y autora, también pintora y escritora, me comentó sobre mi currículum si tenía algún premio. Digo, sí, tengo este, con el relato La Ventana, y me dio pie a que lo hiciera más público, incluso que ese relato se publicara y ya con el, eh, el subtítulo de que había tenido un premio en el libro Ventana al Mundo, que se publicó gracias a su ayuda en Amazon, hará esto como 2-3 años. Y bueno, es un relato importante, pero como cualquier otro que he podido escribir, trata de una mujer que acaba de enterarse de que está embarazada, y es una mujer muy joven, actual, con muchísimo trabajo, que no está casada y tiene una nueva pareja que además él es mucho más joven que ella. En fin, que las circunstancias no son las ideales o las tradicionales para tener un hijo o una hija. Y ella se hace todas las preguntas que una madre podría hacerse siempre, y sobre todo en el mundo de hoy: si va a poder afrontar esa nueva vida, si lo va a poder acompañar, si está preparada, qué será un niño o una niña, si su novio le parecerá bien, le ayudará o no, pero sobre todo es una introspección hacia sí misma, porque ella no estaba buscando especialmente ser madre, lo que pasa que en algún momento pues podría serlo, y se pregunta muchas cosas sobre esa nueva vida que tiene, y eso pues llamó la atención también de lectores y lectoras, pero especialmente de lectoras, y cuando se publicó en Ventana al Mundo, y la opinión de al menos 6 o 7 lectoras, amigas que quisieron darme su punto de vista sobre este tema, se publicó en el siguiente libro que publicamos Soraya y yo, que se llama Ventana al Mar, y es un poco lo que opinan o cómo se sintieron ellas ante su primer embarazo o su único embarazo. Y para sorpresa un poco de todos, pues hay opiniones, en general es un acto es de sorpresa, de valentía, de miedo, de responsabilidad, lo que al principio se siente cuando sabes que estás embarazada, pero todo eso se va superando. Imagino que la naturaleza es sabia y por eso da 9 meses, para que lo puedas ir asimilando y para que ese miedo y esa sorpresa del inicio se transformen en una alegría y en una asertividad para darle a ese hijo pues esa vida soñada que se puede merecer. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es una alegría, ¿no? Sí. Pero no, es una alegría. Sí. Bueno, antes de ir desglosándonos toda esa temática de esos magníficos 7 libros, podemos concatenar, como bien has dicho, el 6 y el 7, con eso que acabas de comentar con Soraya. Importante, ¿no? Perteneces a la Unión Nacional de Escritores de España. Bueno, ¿qué requisitos hacen falta, para que lo sepa toda la audiencia de 50 Estudio, para pertenecer nada más y nada menos que a la Unión Nacional de Escritores? Pues solicitarlo, por supuesto, pagar una cuota, estar de acuerdo con las directrices de la asociación. Puedes estar en cualquier provincia de España. De hecho, yo pertenezco a la zona centro, claro, la sede de la Unión está en Melilla, tiene una página web, y bueno, nos ayudamos todos los colegas autores de la misma zona, o incluso nos carteamos o nos mandamos emails con autores de otras provincias, para anunciar nuestras obras a través de la web, para comentar distintas editoriales que nos puedan ayudar. Incluso en esa web publicamos algunos otros empleos que podamos tener, alternativos, desde luego, al oficio de escribir y publicar, que nunca es suficiente en general para poder vivir, y hablamos de nuestros otros profesiones para darles publicidad también. En fin, que nos ayudamos. Los requisitos son que seas escritor, escritora, y tengas alguna obra publicada, o sea, que no lo seas solo en el aire, sino que lo tengas publicado. En general, casi todos
bueno, hay de todas las edades, pero por algún motivo, a partir de 50 años la gente ya empieza un poco a querer asociarse, a ver las ventajas de que una asociación o una comunidad te pueda ayudar en la edición, en la misma web publicar de vez en cuando pues algún relato o el inicio de una novela o desde luego poemas que son muy fáciles de ir escribiendo y reenviar. Y bueno, creo que, ya te digo, los requisitos son elementales: ser escritor, escritora y tener obra publicada, estar de acuerdo con unas normas de convivencia y de pertenecer a una asociación y una comunidad, tener siempre la suficiente humildad como para reconocer que, bueno, tus propios libros pueden ser muy buenos, pues los de los compañeros también lo son, y todos intentamos ofrecer a los lectores pues lo mejor que tenemos y lo que sabemos hacer, que es plasmar en palabras una historia o un sentimiento. Bueno, te iba a ir pidiendo esas Sí. reseñas de esos 7 libros. Vamos a ir concatenándolas, si te Sí, parece, de dos en dos. perfecto. Volando de una ciudad a otra y Noche de máscaras, ¿no? Coméntanos un poquito sobre qué versan ambos. Pues son de los primeros casi que publico. Volando de una ciudad a otra es un conjunto de relatos que yo había ido escribiendo y enviando a distintos concursos, y llega un momento en el que, bueno, encontré una editorial, se lo envié a alguna editorial y me lo pudo publicar. Esto yo ya había tenido a mis hijas y había encontrado un buen trabajo, es decir, que no fue al principio en mi juventud, digamos, sino en una cierta madurez cuando ocurre. Esto suele suceder mucho quizá a los hombres también, pero a las mujeres no, porque tenemos cantidad de cosas por delante y la escritura necesita que le dediques todo el tiempo y sobre todo la promoción y la edición. Ya este editorial me quiso publicar este libro de relatos que son históricos y actuales. Uh-huh. Una escritora siempre está puliendo su obra, y bueno, en algún momento ya me decidí a dejarlos tal como estaban, ¿no? A no corregirlos más, y creo que son bastante interesantes porque hablan de distintas épocas que me gustan, ¿no? De la Edad Media, el siglo XIX, XVII, el siglo XX, el siglo XXI. Uh-huh. Y bueno, pues esto ya, cuando lanzas tu primer libro, ya te sientes, pues, no como una profesión exactamente de escritora, porque necesitas a lo mejor consolidarte más, pero ya se te va quitando ese miedo, esa incertidumbre familiar o de tu propio entorno, y dices, bueno, tengo que seguir adelante y seguir escribiendo y publicando. Entonces, Noche de Máscaras es ya una novela, ya no son relatos, es una historia, digamos, entretenida y con una trama de misterio, ¿no? En el que ocurre algún tipo de delito, o sea, amor, intriga, enclavada en el siglo XVIII, en la corte de Felipe V en 1737. Uh-huh. Y ya quise contraponer, que esto también pasa mucho en mis relatos y es una constante que yo no sabía hasta que empecé a escribir. Contrapongo distintas clases sociales porque todas tienen su mérito, aunque personalmente creo que el máximo mérito es el de las clases más bajas, ¿verdad? Cómo se desenvuelven en esa corte de Madrid, y cómo, aunque es la capital del reino, no aunque, sino porque es la capital del reino, viene cantidad de gente a buscar un trabajo, a sentarse, y son nuestros antepasados, los que vivimos ahora en Madrid. Vamos al centro donde vivían todas estas personas que hace 250 años pues vendían sus productos, iban al palacio a solicitar audiencia, iban a la corte también porque eran ministros o secretarios de Estado. Y también hablo atreviéndome mucho, de la corte real, de la familia de Felipe V, que es un personaje extraño,
ahora se podría considerar bipolar, con sus manías de si estaba muerto, si estaba vivo, de no querer lavarse, de no querer levantarse, en fin, un rey que cuando estaba lúcido gobernaba muy bien, pero en general que tuvo que delegar mucho, sobre todo en su segunda esposa, para que el gobierno de la nación siguiera adelante. Es la época del primer Borbón. Es Sí, el primer Borbón tras la guerra de sucesión española, que culmina con el fin de los Austrias y la llegada de los sí, Borbones y Felipe V de Anjou. Evidentemente sí, culmina sí. como Felipe V de España. Bueno, siguientes libros: Campo de Amapolas y el retablo. Cuéntanos dónde están Pues ambientados. sí, Cuéntanos esas reseñas. son dos novelas muy entrañables. Todos los libros pues son entrañables para mí, pero estos dos especialmente, porque aunque se publicaron en tercer y cuarto lugar, en realidad Campo de Amapolas era algo que yo tenía en mente desde hace mucho tiempo. Se sitúa en 1965 en una España en la que ya estamos en el tardofranquismo, pero aún faltan unos 10 años para que muera Franco. Entonces él ya son los últimos coletazos, pero todavía está gobernando. ¿Y qué ocurre en los años 60 en Madrid y en toda España? Que hay cantidad de gente que va a abandonar sus poblaciones en el campo, en el medio rural, para ir a la ciudad. Y aún más, hay quien da un doble salto mortal y pasa de las capitales, por ejemplo de Madrid, a otras ciudades europeas, en Suiza, en Alemania, en Francia, en Bélgica. ¿Por qué? Porque después de la guerra esas generaciones que van naciendo se encuentran un país desolado, un país poco industrializado, donde el campo no da para vivir y hay que buscarse la vida en otros lugares. Hablo de ese éxodo del campo a la ciudad, pero también de esos barrios que se construyen y se multiplican en las afueras de Madrid y que hoy pueden ser los barrios en los 4 puntos cardinales de Begoña, Poblado Dirigido de Fuencarral, El Pilar, Los Cármenes, San Blas, cómo es la vida también de los que acceden a estos barrios. Yo viví y nací en uno de ellos y puedo dar un poco de testimonio. O sea, cuento cosas que yo viví o que me habían relatado porque era muy pequeña en ese momento. También la situación política es clave en esta novela, porque parece que los políticos están muy al margen del pueblo, pueden estarlo, pero las restricciones y la vida económica y social depende mucho de su actuación. También en los años 60 es la apertura a Europa, al turismo, a los electrodomésticos, a las remesas de migrantes, a los hippies, y de todo eso pues se puede confeccionar una novela, que es lo que intenté con Campo de Amapolas. Pero luego llegamos al retablo. Doy un paso en la historia atrás porque llegamos a los años 1931 y 1937. En el 31 hay dos hechos importantes, creo que son, lo primero, la proclamación de la República tras las elecciones municipales del mes de abril, del 12 de abril, que consiste en que el 14 de abril, el 13, se va proclamando la República en distintas ciudades de España, no por nada en concreto, sino porque se daba por hecho que al ganar la izquierda, como ocurrió, eso significaba que la gente, el pueblo de España quería la República, y mientras que las derechas seguirían queriendo la monarquía. Alfonso XIII, en un acto que puede considerarse heroico o poco valiente, pues abandona el país. El primero deja a su familia, que se vaya unas horas después de Madrid, y se va a exiliar a la Costa Azul, a París, a Bélgica, donde vivía hasta 1947. Entonces, yo intento ver también el mundo de las familias, de las personas normales y corrientes de ese momento, de 1931, y después, y también de la familia real de Alfonso XIII. Curiosamente, y no por ningún motivo especial, otro Borbón, el penúltimo que tenemos en España, tras Felipe V y distintos reyes y las dinastías que van y vienen, incluso la Casa de Borbón pasa por momentos en los que es la primera república,
la que lo sustituye, pero vuelve en la restauración borbónica, vuelven los Borbones. Y hablo también sobre la vida de Alfonso XIII, que fue un rey muy Borbón, preocupado quizá más por los espectáculos, por la caza y digamos que por el flirteo con distintas señoras y actrices, y sobre todo también por la guerra en África, muy importante. No sé por qué motivo este hombre, Alfonso XIII, tenía esa fijación con ganar distintas ciudades para España del norte de África, sabiendo que esas ciudades están en otro continente, aunque solo nos separe una distancia de 14 kilómetros de mar, ¿no? Pero están en otro continente, muy complicado gobernarlas y arrebatárselas a los ciudadanos que vivían allí, pero también se empeñó en eso y fue una lucha titánica porque finalmente los españoles fueron vencidos. Y digo que es entrañable este libro porque un tío abuelo mío murió allí en esta guerra de África y otro fue allí enviado al protectorado español, que quedó tras las guerras un poquito como a la custodia de distintos frentes militares en el norte de África, frentes militares españoles, y para los dos la estancia en África fue muy marcada, y un abuelo mío me lo contó de viva voz y otro lo dejó escrito. Entonces yo quise escribir esta novela hablando de la guerra de África y de esa España de 1931 y con la posterior guerra civil tan importante para las décadas que han venido después. Sí, son dos etapas muy marcadas, pero que evidentemente tienen mucho jugo histórico. El primero, lo que has comentado, ¿no? Desde el año 31 al año 37, remarcando ese reinado de Alfonso XIII, que luego da lugar hasta en el año 31, ese 14 de abril del 31, que es la instauración de la Segunda República, que todo viene un poco marcado tras la guerra de África, cuando durante el reinado de Alfonso XIII, ahí aparece esa dictadura de Primo de Rivera, esa guerra marcada en Marruecos, que hay dos batallas que lo marcan, como es el desastre de Anual y luego la batalla de Alucemas, sí. Bueno, la creación de la Legión también, con Millán Straiz y demás, ¿no? Y luego Campo de Amapolas, voy también a extrapolar esa parte de la historia. Hay un escritor que habla de las diferentes partes de España, que son desde los años del miedo, que es la época de la posguerra. Esa época que remarcas tú se llama desde la Alpargata al 600, que es los planes quinquenales de Franco y la ayuda de los americanos. España pasa de ser un estado totalitario y fascista a ser un estado más cristiano, y evidentemente ahí es donde se remarca también el tema del turismo, el boom del turismo. Muchos españoles que se compran un 600 y a cómodos plazos un televisor, los primeros viajes de vacaciones a Benidorm, y luego, bueno, la última etapa, que es el tardofranquismo y la década que nos dejó sin aliento, que habla desde la transición a ya el gobierno socialista con la instauración de Felipe González en el año 82. Remarca también la muerte del asesinato de Carrero Blanco. Bueno, una época también tumultuosa, ¿no? Son, como veis, diferentes etapas muy jugosas en la historia de España. Bueno, antes de hablar del Sol de Diciembre, que tenemos una sorpresa preparada, un momentito, querido técnico, vamos a hablar de los libros 6 y 7, Ventana al Mar y Ventana al Mundo, donde tienes también una interrelación ahí con Soraya. Cuéntanos una pequeña reseñita de esos libros y nos metemos con el Sol de Diciembre, que ahora comentaremos la importancia también y daremos una exclusiva referente a ese libro. Pues eso, Ventana al Mundo es una colección de relatos históricos y también actuales, en los que la ventana, ese relato ganador del que hemos hablado antes, va en primer lugar, y no tienen nada que ver un relato con otro, porque yo no los hice con una perspectiva de continuidad. Pero digamos que son bastante sinceros. Intento, siempre que escribo un relato, como poner el alma, también en las novelas, pero en los relatos parece que intento conmover, pero no
mi intento sale de una forma natural, mientras que en la novela la historia fluye con las características ambientales, pues a veces de violencia, de ansiedad, de hambre o de egoísmo, es decir, que no son todo preciosidades ni maravillas, y ni siquiera los personajes desvelan sus más íntimos sentimientos. En los relatos parece que los personajes dejan todo su corazón en lo que van contando. De hecho, en casi todos los relatos hay una primera persona que los va contando, pero también la tercera persona, cuando el narrador, la narradora, está detrás anunciándonos lo que va pasando, pues también es fuerte el sentimiento, ¿no?, que traslada. Así lo intenté hacer lo más... muchas mujeres hablan en estos relatos, y no por nada en especial, sino porque al escribirlos yo misma, y ya te digo, poner el corazón, pues pongo un poco de mi personalidad, y también porque creo que la historia y la literatura nos deben a las mujeres muchas historias, y las guerras no son solo el frente de batalla al que iban los hombres, esos maridos o hermanos o padres de las mujeres, sino que, y conforme avanza el mundo más, las batallas también se dan entre la población civil, y el dolor, la ruina, las violaciones, las muertes, el hambre, esos 4 jinetes del apocalipsis que consisten en las guerras, también lo sufren las mujeres, y hay que hablar también de guerras y de paz y de maternidad, de sufrimiento, de alegría, desde una perspectiva muy personal. Y esto ya lo inicié con Ventana al Mundo y con Ventana al Mar. Los relatos sí que son desde una primera persona, también profundos, y tocan también temas sociales, pues la violencia de género, a veces el abandono escolar, mezclados con alegría, porque la vida no es solamente tragedia, sino que desde luego también es participación. Unas veces estás más animado, otras no, y esos personajes de mis relatos son, te digo, lo más reales posible, y expresan todas sus ansias en pocas páginas, porque la distinción entre novela y relato es que la novela te va dando vueltas al argumento, va transcurriendo los días de una manera un poquito, digamos, no inquietante, y despacio te va narrando lo que pasa con los personajes, incluso de una manera coral. A veces el desenlace de la novela lo ves venir, porque todo es tan triste y tan difícil que el autor le da al lector en esa novela un desenlace feliz, y al revés. Si todo está bien, la revolución triunfa, la boda también se sucede, la familia, al final le tienes que dar no puede ser todo tan maravilloso, y el desenlace es triste. Pero en el relato el desenlace a veces no te lo esperas, incluso es una condición del mismo que sea espectacular y que no te lo esperes. Y además no se dan tantas claves de los personajes, sino que hay menos diálogo y vas más al grano, no estás día por día contando algo, no, sino que describes de una manera rápida una situación y tienes un final que quizá no te esperas. Por eso, bueno, pues Ventana al Mar, que ya te digo es el segundo libro de relatos, me gustó sacar de un poquito del ordenador o de mi memoria estos relatos extraños, difíciles, que no concuerdan el uno con el otro, pero tiene que haber un relato en el que narremos las circunstancias de una persona joven, de un niño, de una niña, con los de una persona mayor, adulta, hombres, mujeres, digamos que son así. Y Soraya es la que me ayudó mucho a publicarlo, y sobre todo a llevarlos a la Feria del Libro de Alemania, también a la Feria la Feria de Frankfurt en Alemania, la más grande del mundo, a la de Brindisi en Italia, que también fue el año pasado, y ahora pues también los está exponiendo en alguna feria que tiene en Suiza, porque en el mundo de hoy es importante que nuestros libros en español, pero que los lean también no solamente españoles, sino también latinos y en otras latitudes de
del mundo donde se pueda leer en español, en nuestra lengua. Bueno, antes de que nos analicen la temática del sol de diciembre, vamos a dar una primicia, Teresa. El pasado miércoles, día muy histórico, el 11S, el día que cambió el mundo hace 23 años con aquel terrible atentado a las Torres Gemelas. Se presentó también ese libro, El sol de diciembre, en el distrito de Fuencarral, con 18 escritores. ¿Cómo fue lo primero esa presentación? Y, lógicamente, sobre qué versa El sol de diciembre, una obra que, por supuesto, debéis consumir. Enséñalo, Teresa. Maravillosa, y lo veis en portada, porque es invertir en cultura. Cuéntanos. A ver, pues yo soy una persona muy implicada en el mundo que me rodea, en mi barrio, en mi distrito, en mi ciudad, pues a lo mejor también en mi país, cada uno en la parcelita de territorio que le toque. Creo que soy una persona responsable, educada por mis padres y por las monjas en su momento, y no me tomo nada a la ligera. Entonces, siempre me ha gustado que haya ferias del libro que no sean solo la feria, por ejemplo, de Frankfurt, que hemos hablado antes, o la feria de Madrid, porque hay muchos autores, hay muchísima gente, pero también hay otros autores y otros lectores que no acceden a la feria por motivos de movilidad, porque no están en ese momento en la ciudad, porque hay demasiada competencia, y hay otras ferias. Yo voy a muchas, a todas las que me proponen y me lo permiten, de distintos pueblos, de Majadahonda, de Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid, las más cercanas, porque es difícil acceder a otras ferias para una escritora cuando esas ferias están fuera de tu ciudad, tienes que pernoctar, gastar. Entonces, en las que te cercanas, pues puedes participar mejor. Y hay ferias del libro en muchos distritos de Madrid, al menos que yo conozca, en Carabanchel, en Vallecas, en Tetuán y en Arganzuela. Y era complicado, no perteneciendo a esos distritos, que te dejaran tener allí un stand con tus libros o participar en coloquios literarios. Y de alguna forma le sugerimos algunos autores al presidente de nuestra Junta de Distrito de Fuencarral el Pardo, donde yo vivo, que es un distrito periférico de Madrid que marca muchísimo en nuestra vida. No es lo mismo vivir en el centro de una ciudad que en las afueras. Además, este distrito es muy populoso, habitamos en él unos 220.000 personas, y hay muchos escritores, entre otras cosas porque la ciudad de los periodistas, que es un barrio donde viven muchos periodistas, también está enclavado allí. Eso hace que seamos muchas personas escribiendo, no solo periodistas, sino de todo tipo. Y conseguimos de la Junta de Distrito que nos haya prometido que habrá una feria del libro en Fuencarral el Pardo en abril de 2025. Y como ahí está la exclusiva, ¿no? En abril de 2025 sí, podemos tener una feria, ¿no? Y ahora ya la potenciamos aquí en 50 Estudios. Pues te lo agradezco mucho, porque es importante estas ferias de barrio, donde la gente que vive en ese distrito, en esas zonas, en Fuencarral, en el Pardo, en el barrio del Pilar, puedan ir por esa calle por esas calles de la feria, para poder comprar libros de autores que en especial también vivan allí, vivan en la zona. Y ya para culmen del agradecimiento, pues ocurre que yo a esa feria del libro llevaré los libros que me dejen llevar, pero sobre todo en este momento, el miércoles pasado, el día 11 de septiembre, cuando hablamos de esa feria del libro y sobre todo el catálogo de obras de los autores del distrito, pues yo reflejé en ese catálogo El sol de diciembre, que es una novela que yo escribí en 2020 durante la pandemia, y la ubiqué en Fuencarral. Para mí, ya te digo, es muy importante, no solamente la ciudad de Madrid, donde hablo en muchas ocasiones en mis libros, sino que ya decidí, ¿por qué no hablamos de nuestro distrito, si tan importante son los del centro, donde se desarrolla toda la historia
de Felipe V o cualquier otro tema de siglos anteriores, decidí ubicarlo en Fuencarral, en zonas emblemáticas que tenemos, como por ejemplo la vaguada, la ermita de Nuestra Señora de Valverde y el mismo Palacio del Pardo, donde durante mucho tiempo vivió Franco y recibía a sus ministros, y que tuvo un origen muy anterior, porque en el Palacio del Pardo también vivió Felipe V, incluso donde murió allí Alfonso XII, el padre de Alfonso XIII. Para mí El Sol de Diciembre, pues eso, es una novela también ambientada en el mundo actual. Yo ya pensaba en 2020, durante la pandemia, que íbamos a salir de esa horrible enfermedad de la mano de la ciencia, de la mano de las vacunas, de la responsabilidad universal que se asumió en ese momento, con todas las implicaciones que le podamos sacar a ese, que si las vacunas son mejores o peores, si no se distribuyeron, si las mascarillas, si el sufrimiento que la gente tuvo, si las muertes, todo eso fue horroroso, pero conseguimos salir y yo estaba convencida entonces de que lo íbamos a hacer. Y por eso ya mis personajes hablan de la pandemia como un asunto que ocurrió, duró su tiempo, pero se zanjó, pero comentan ya pues lo que pasa, las fiestas, los problemas de las familias con hijos pequeños que tienen que llevarlos al colegio, conciliar, los problemas también de los jóvenes que están en paro porque encuentran un trabajo y lo pierden, y lo complicado que es encontrar una vivienda de alquiler y no digamos ya de compra, pues de todo ese mundo de las familias y los jóvenes, y además una intriga, porque no es una novela solo social, sino también de intriga, y algo bastante fuerte que acontece en un congreso que se sitúa en nuestra ciudad. Pues de todo eso es de lo que habla El Sol de Diciembre, donde de verdad que volqué toda mi perspectiva sobre el Madrid actual. Bueno, muy bonito y obligado de invertir, como digo, en cultura y comprar ese libro de El Sol de Diciembre ambientado aquí en el madrileño, lógicamente, distrito de Fuencarral. Bueno, te iba a pedir, antes de pedirte un adjetivo para los 4 relatos que podéis encontrar en www.lecus.com, que evidentemente no vamos a hacer spoiler para que la gente los consuma y los vea. Evidentemente, obligado, ¿no? Has quedado segunda en esos premios RQV. ¿Qué representa para ti en esa primera edición quedar segunda de la mano también de grandes escritoras como es Ana Parada, que resultó finalmente ganadora? Tú quedaste en segundo lugar. Yamira Guijarro, que le tendremos en el próximo programa también de Pluma y Tintero. Y también Madeleine, que quedó en cuarto lugar. Cuéntanos, ¿qué nivel de importancia radicas en esos grandes premios creados por la gran Soraya Quintana? Bueno, pues que son una plataforma para darte a conocer, o sea, los premios pues un poco te estimulan, como dije antes, la autoestima, te reafirman en tu profesión, te animan a seguir escribiendo, son un estímulo para seguir trabajando y bueno, es una gran alegría. Y además de que creo que sí, las otras autoras no tienen exactamente relatos como yo tengo, por supuesto cada una tiene su tema. Ellas hablan de otro tipo de circunstancias de la vida, como de autoayuda, podríamos generalizar, de experiencias vividas. Yo hablo de un mundo de ficción que también puedo disimular circunstancias de mi propia vida en otros personajes, pero me gusta hacerlo así, envolverlo de esa manera, y fue una gran alegría, oye, que poder sacar un segundo premio y que las otras compañeras al final estamos y vivimos en sitios muy distintos, o sea, en otros países. Yamira vive en Barcelona, yo vivo en Madrid, aunque Soraya vive cerca de Madrid, no nos vemos tanto como quisiéramos, y ya tenemos como un vínculo de amistad muy importante
entre escritores, que en general la lucha por los celos siempre ha sido histórica, ¿no? La de los celos entre autores. Si tú escribes mejor, si tú escribes peor, si tú ganas más o menos, si te publican mejor. Y digamos que en el mundo de las escritoras hemos olvidado esto, porque además no vivimos juntas, pero nos tenemos cariño, nos respetamos y queremos ayudarnos. Sobre todo es un momento de ayuda. El poder ganar un premio nos sirve un poco para motivarnos y para saber, bueno, que otra persona, otra compañera ha escrito algo que ha gustado más al jurado. Y por algo será, ¿no? Y además compartimos, lo que hacemos es intercambiamos nuestros libros. Esto ocurre mucho entre autores. Los lectores son muchos, pero hay mucha competencia. Entonces, nosotros somos lectores, los autores somos lectores empedernidos. Nos intercambiamos los libros y vemos, pues no sé, la idea que tiene la otra compañera sobre la manera de presentar el libro, de qué trata. Todo esto nos ayuda, digamos que nos compenetramos, nos ayudamos y desde luego nos da un chute grande de energía el poder ganar premios. Y seguimos en la idea, ¿no? Seguimos en la idea de optar a otros, y porque no cabe duda de que un premio, pues todos somos humanos y te gusta, luchas por él. Incluso en el mundo del trabajo esto también se fomenta mucho. ¿Qué equipo, qué profesional no es que gane más, sino que consigue más objetivos, más digamos más ventas o mejores notas de los alumnos? Esto te hace vivir, es el día a día de cada momento y de cada persona, y bueno, creo que lo estamos consiguiendo con la ayuda de Soraya, que no sé cómo nos puede soportar con nuestras propias particulares formas de vida, de personales, de escritura, pero bueno, nos coordinamos bien. Ella tiene mucha paciencia y está un poco al servicio de todas, ¿no? Y de la literatura, va encontrando nuevos mercados, nuevas bibliotecas, nuevas formas de dar a conocer los libros, porque hay mucho mundo y hay muchos lectores por conseguir. Desde luego, fundamental la labor, lo remarcamos en cada programa de Pluma y Tintero. Gracias a Soraya, porque aparte nos ha puesto en consonancia con Teresa, el próximo día con Yamira, con Ana Parada, con Madeleine. Gracias, porque con Fernando Sánchez, nuestro gran pintor malagueño. Gracias también a la audiencia por esa gran cantidad de visualizaciones que ha habido. Y desde luego gracias a Soraya, porque abre la puerta a los escritores y a los artistas, y aparte es un poco su ADN, ¿no? Escritores y en muchos casos también artistas plásticos y bueno, grandes ganadores. Bueno, te iba a pedir brevemente igual una característica de cada uno de los 4 relatos que podemos encontrar en www.leccu.com, que sea la llave para que la gente pueda consumirlos y pueda leerlos. Empezamos por Adiós a los almendros y a las lilas. ¿Cuál es la característica principal que encontramos aquí? Empezando por el título, quise que ese relato ganara algún concurso, que no lo ganó, pero yo quise que mis palabras fueran lo más emotivas posibles, tanto en los adjetivos como en los verbos, como en la trama. Es una madre que se siente abandonada por su pareja, tiene una hija pequeña y no tiene dinero. Bueno, esto que parece muy sencillo es un dolor, y yo quise que esos personajes transmitieran ese dolor en un ambiente emotivo y bello, ¿no? De montañas, de campo, de flores. La niña está ayudando a su madre. Los hijos ayudan muchísimo a los padres, aunque ellos no lo sepan, porque los padres se sobreponen a sus propios problemas y dolores, disimulando siempre para que los hijos salgan adelante. Si ellas no pueden comer, si los padres no pueden comer, al menos los hijos podrán comer. Y si uno tiene que morir, que sea la madre y la hija sobreviva. Entonces, toda esta circunstancia intenté plasmarla en Adiós a los almendros y a las lilas, ¿no? Otro, por ejemplo, que me puedes comentar, Amenaza el siguiente. en la sierra, sí. Amenaza en la sierra.
le quise dar una vuelta a lo que significa la Reconquista. Nosotros somos hijos de judíos y de musulmanes, y es que a veces nuestro propio lenguaje, la toponimia de los pueblos y de las ciudades, los apellidos, la forma de ser. Aquí durante 800 años vino un pueblo que en principio arrasó con el pueblo que había antes, pero fue el pueblo de los árabes, y no quiero entrar en una dinámica de si somos mejor o peor o qué ocurrió. Sencillamente estoy centrándome en un momento en el que la Reconquista está súper avanzada y va a llegar pronto a Granada, pero todavía está un poquito como en las montañas de la zona de Jaén, y los habitantes de ese momento, que son musulmanes, claro, saben que va a llegar un príncipe, un conde, un general cristiano, y cómo va a arrasar, porque están arrasando en todos los demás pueblos, cómo es un medio y modo de vida, o normalmente los llevaban como esclavos, y niños y mujeres, y mataban a los hombres, pero ya esos pueblos van a ir desapareciendo porque lo estaban viendo. Entonces esa angustia, esa forma de ver, porque es que los cristianos no eran los más, ¿cómo os diría?, ni los más limpios, ni los mejor organizados, ni los mejores vendedores, ni los más cultos. Había una cultura en el mundo árabe que se estaba perdiendo irremisiblemente, y quise posicionarme en ese momento difícil, ¿no? Y que a lo mejor al lector le puede llamar la atención, pero nadie se merece que tu pueblo se extinga, y así ocurrió, porque debe ser que no hay otro modo de convivencia, y que la guerra es y la extinción es lo que suele ocurrir cuando alguien quiere ya conquistar. Bueno, 1941, una época, yo sí lo sé, pero que lo sepa también toda la audiencia, una época muy jugosa. Pues en 1941, hace 2 años que se ha ganado la guerra por parte de los rebeldes franquistas, ¿no? Y si la guerra ha sido mala, la posguerra va a ser horrorosa. Se va a pasar mucho hambre sobre todo en las clases populares, media y baja, no tanto en la alta, pero también se va a resentir por la escasez de industria, de maquinaria, de comercio. Estamos muy aislados, ¿no? Porque hay una autarquía tremenda en el país. Franco prácticamente no quiere que entren y salgan alimentos. En algún momento va a solicitar ayuda, pero todavía no. Hay muchas represalias con fusilamientos del bando vencido, a los que pertenecían a los republicanos, a los milicianos. Y en 1941 yo me posiciono también en Extremadura, y en este ambiente de posguerra y de escasez, voy a retratar a una mujer que, bueno, es rica, es condesa, y curiosamente ya huérfana, y vive sola, y tiene muchas posesiones, pero ella va a tener una disyuntiva que cubrir, que es va a casarse con un conde, digamos, que no es muy de sus mismas ideas, y que además es pobre. O sea, que va a tener que darle a este futuro marido, si es que piensa casarse, si accede a ello, su fortuna y su libertad. Y ella está pensando: mi libertad y mi fortuna, de la que ahora dispongo, son lo mejor, o esta soledad en la que vivo me va a comer. ¿Qué elijo? Entonces, en esa disyuntiva se mueve este relato. Desde la enfermería. Aquí claramente estamos hablando de una mujer que llega a una enfermería y está disimulando que los golpes por violencia de género, y cómo la enfermera tiene que hacer de tripas corazón, pero sabe perfectamente que es su pareja la que se los ha provocado, y la intenta llevar a una denuncia que sabemos que tiene muchísimo peligro. Esta denuncia es un momento horrible, cuando la mujer se acerca o bien a la policía o al centro de salud, y confiesa o no confiesa lo que le pasa, pero todo el mundo lo adivina,
y es que si su marido se entera de que hay una denuncia o de que ha ido al médico tal, el problema de la amenaza de muerte es muy grande. No solo la amenaza, sino el peligro. Entonces aquí la enfermera se demanda los sesos en ver qué hace y tal, pero verdaderamente, o sea, ¿debe una mujer siempre denunciar? Pues pensamos que sí, pero el drama interior y el miedo son muy grandes y ahí lo intenté reflejar en ese relato. Un tema yo creo que muy actual, un problema muy grave que el que tenemos no solamente en España, sino a nivel mundial, y yo creo que dos temas de gran actualidad, como son primero el tema de esa violencia de género, esa violencia machista desde la enfermería. El primero, también yo creo que también muchas madres se sentirán identificadas desde Adiós a los almendros y las lilas, que les haya salido mal su matrimonio y tengan ahí esos hijos. Y yo también me quedaría con esas dos partes históricas, como esa amenaza en la sierra, muy bonita esa época de la Reconquista, y bueno, desde el 1711 la invasión del Islam y hasta 1492, año histórico, descubrimiento de América y terminar la Reconquista, y el año 41 la posguerra. Y no olvidéis que todavía Europa estaba en la Segunda Guerra Mundial, lo estaba pasando muy mal Europa, Londres resistía el ataque de esa Luftwaffe de los aviones nazis, y bueno, pues fue una época tormentosa, no solamente en España por la dura posguerra, como comentas, Teresa, sino a nivel mundial. Bueno, para cerrar brevemente, has comentado, lógicamente obligado, ese taller de edición, Teresa Álvarez, los pasos para publicar un libro, primero para hacer el libro, publicarle y luego redistribuirlo. ¿Por qué es necesario para la cultura invertir en este taller, Teresa Álvarez Olías? Bueno, pues porque los autores y los escritores, hay mucha gente que escribe, aunque luego no llegan a conformar 100 páginas o 200 o 250, que puede ser la media de las páginas de un libro, tanto novela como relatos o como poesía. Entonces, en este taller yo animo a hombres, a mujeres, a jóvenes, a personas mayores, de todo tipo de personas que sientan el pulso de escribir, a que saquen de su cabeza o de su ordenador todas esas páginas que tienen escritas o que tienen pensadas y den el salto hacia la publicación, porque en ese momento que das el salto, tu familia, tus allegados, de repente ya sabían que escribías, pero te van a aconsejar que no te arriesgues tanto, que hay muchos libros en el mundo, muchos autores, y que publicarte ya te va a colocar en una responsabilidad complicada. Y si además tienes una cierta edad y eres mujer, esta familia o estos allegados te lo van a comentar muchas veces. Entonces el mejor camino es quizá ir de la mano de mi mano, que yo he pasado por ese momento, adentrarnos en ese instante en el que vas a tener que publicar, vas a vivirlo con expectación y vas a tener que presentarlo. Porque a mí cuando la primera editorial me dijo, bueno, presentamos tu libro tal día, yo me quería morir de miedo, porque ya no es solo publicar, sino exponerlo ante la sociedad. Y como me dijo un buen amigo, ¿quién sabe más del libro que tú? Nadie. Entonces cualquier pregunta que te puedan hacer, tú sabes más que nadie, pero es ese miedo atroz que te entra de estar expuesta ante el mundo con las posibles preguntas o tramas o tal. Mi principal problema era que algún historiador me pudiera decir, eso no ocurrió o dejó de ocurrir, y eso no suele pasar, porque nadie te va... Es decir, lo que tú cuentes es ficción normalmente, y no estamos hablando de una clase, ¿no? Estamos hablando de lo que tú quieres comentar, y son sensaciones íntimas plasmadas en unos personajes. Entonces, yo en ese curso animo a dar los pasos para escribir con dignidad, para escribir dándole forma a ese ensayo, a ese poemario o esa novela o relatos que quieres publicar, y también a publicarlo, a presentarlo a distintas editoriales, a autopublicarlo si quieres, cada uno lo que quiera, y después a promocionarlo, porque esto es como un hijo, o sea, tú
tú das a luz un hijo cuando lo publicas, cuando publicas un libro, ese va a ser tu hijo, pero luego lo tienes que ayudar a que salte al mundo. Primero empezará a andar, seguirá luego comiendo, avanzando y nunca terminas de hablar de tus libros, aunque las editoriales te digan que lo descatalogan, en realidad tú siempre tienes tus libros y tú siempre los puedes mostrar y contar y hablar de ellos. Y mucho más con las redes sociales. Aquí ya no hay fronteras ni de edad ni de territorio, y entonces es lo que hay que hacer. En ese curso pues un poco animo eso a seguir promocionando los libros. Fundamental, como digo, ese curso. Bueno, hemos llegado al final. Como siempre digo, en los programas de Pluma y Tintero y de Nuevos Talentos, los protagonistas sois vosotros. Ya sabéis que yo hago dedicatorias, pero aquí los verdaderos protagonistas son nuestros escritores, nuestras escritoras o nuestros artistas, y nosotros lo único que hacemos es dar voz a ese arte que tienen, o a esa escritura, a esos premios que también ganan, como en el caso de Teresa, y dar noticias de actualidad. Así que, como siempre digo, tienes tus micros, tienes tu cámara, adelante con esas dedicatorias, Teresa. Vale, pues entonces quiero dedicaros a Pluma y Tintero, desde luego, mi libro El Sol de Diciembre, que es el que tengo. Muchísimas gracias, Teresa. Os agradezco desde luego, Jorge Antonio, la entrega que hacéis, la documentación que tenéis de toda nuestra obra, de la mía y de los distintos autores a los que hacéis entrevista. Es ese amor por la literatura y por explicar al mundo lo que podamos hacer los escritores, que a veces no tenemos ni los medios, ni la fuerza, ni la capacidad para darlo a conocer. Y desde luego a los lectores. Los libros creo que nos ayudan muchísimo a vivir, a desahogarnos y también a informarnos, ¿no?, de otras circunstancias vitales. Y entonces agradezco de verdad esta entrevista, y a los posibles lectores, pues de verdad los animo a que lean mis libros, lean todos los libros que quieran. Hay miles en las bibliotecas, esperando que lleguen los lectores. En las librerías son tan fáciles de adquirir, no están subiendo de precio, y de verdad que en los libros se condensa los pensamientos y la vida cotidiana de la gente. De verdad que os agradezco mucho la entrevista y os animo a leer Lo leeremos, obligado. Los que podáis. Muy bien. Muchísimas gracias, Teresa, porque aparte ya sabes que me encanta, que yo aparte de periodismo hice historia y bueno, pues qué te puedo contar de toda la historia, no solamente de España, sino universal. Así que muchísimas gracias, seguirla a Teresa, por supuesto, invertir en ese curso, porque no os vais a arrepentir, y seguirla a través de www.teresaalvarezolías.com y esa gran cantidad de premios. Recordar, segunda clasificada en esos premios RQV maravillosos en esa primera edición, y se lo vamos a proponer también como a otros autores, a nuestra Quilla Tedeschi, que es la presidenta de los premios Europa, que hicieron una primera edición maravillosa. Ahí ganó también Soraya a la excelencia artística, así que a estas 4 grandes ganadoras, como es Ana Parada, Teresa Álvarez, Yamira Guijarro y Madeleine, le vamos a proponer no solamente a aquellas, sino al jurado, porque forman más de 170 personas de los premios Europa, el que, si no en esta próxima edición, porque cuenta toda la trayectoria, en las próximas ediciones podáis estar nominadas, y desde luego seguramente podáis ganar ese certamen, porque esa enorme trayectoria que tenéis y lo que invertís, y sobre todo lo que aportáis a la cultura, eso es un deber que como ciudadanos la verdad es que es impagable. Así que gracias Teresa. Y muchas ya para... gracias. Sí, dime. No, nada, que muchas gracias, nada más también. Gracias a ti. Y ya para terminar, es una pequeña sorpresa. Hoy, sábado 14 de septiembre, ya se está agarrando, pues sabe por dónde voy. Se nos casa mi mano derecha, mi Luis Alberto Reyes. Así que en unas horitas se nos casa en la iglesia La Milagrosa, muy cerquita de aquí, bueno, el metro Iglesia, y con nuestra consorte Andrea Ore. Así que gracias, amigo, por acompañarte en esta entrevista. Y corriendo
nos vamos para que te pongas el traje, porque si no, me mata Andrea, así que se nos casa en unas horitas. Así que gracias lo primero por estar aquí, amigo, y nada, y feliz enlace. Feliz enlace. Así que ahí queda la primicia. Gracias, querido técnico, gracias, Teresa, gracias a todos vosotros, y no olvidéis suscribiros a @50estudiotv, el canal de los 50 programas, y todos los sábados, recordar que los sábados son de literatura, aquí en 50 Estudios son de pluma y tintero. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Saludos y abrazos, adiós.